Sí. Bien. Bien. Buenos días, doctora Maruco, bienvenida nuevamente. Bien. Bueno, vamos a continuar con la etapa técnica del concurso número 242. En este caso va a ser su examen oral. Vamos a presentar nuevamente al jurado integrante de este concurso, al doctor Juan Antonio Seda y al doctor Lucas González. Y los acompaña también en el piso de manera presencial la consejera Andrea Paz. Bueno, doctora, usted sabe que tiene 15 minutos para exponer el tema que ha elegido. Va a tener un reloj en pantalla, ¿sí? Ahí está, para poder ir ordenando su exposición. Y cuando termine, los doctores le van a hacer las consultas que estimen pertinentes. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, Perfecto. suerte, doctora. Gracias. Bien. Bueno, el día de hoy voy a hablar acerca de la perspectiva de derechos humanos en el ámbito de la discapacidad, la salud mental, hacer un paralelismo con la perspectiva de niñez y finalmente hablar de un caso acá de la provincia. Bueno, para comenzar me gustaría hablar de la incorporación, bueno, de la perspectiva de derechos humanos en el ámbito de la salud mental y la discapacidad, incorporada de la mano de la Convención de las Personas con Discapacidad, eh, promulgada a través de la Ley 23.378, creo que es, o 26.378, que adquirió jerarquía constitucional en el artículo 75, inciso 22, que cambió de manera trascendental las conceptualizaciones que teníamos en el código originario. Hablando un poco de los antecedentes de los criterios, el Código Civil originario adquiría un criterio psiquiátrico puro, que reducía la necesidad de la declaración de demencia a la presencia de una enfermedad. El artículo 141 decía que se declaraban dementes a las personas que se encuentren en un estado habitual de manía, las personas de uno y otro sexo que se encuentren en un estado habitual de manía, demencia o invincibilidad, aún teniendo intervalos lúcidos o la manía sea parcial. De esta conceptualización se desprendía que se implementaba, digamos, el modelo médico que reducía la incapacidad o la capacidad de la persona y el reconocimiento de su personalidad jurídica a la presencia, digamos, del diagnóstico psiquiátrico que presentaba de acuerdo a las patologías. Luego, en 1963 se dicta la ley 17711 que cambia un poco el criterio a un criterio mixto biológico-jurídico, estableciendo la presencia de dos factores que van a ser interdependientes, como es el factor psiquiátrico y el factor social. Modifica el artículo 141 y establece que se van a declarar incapaces las personas que por causa de sus enfermedades mentales no pudiesen administrar sus bienes o dirigir su persona. Entonces establece como una simbiosis entre estos dos factores. Y aparece la figura del inhabilitado. Es decir, que ahí cambia lo que sería en el primer modelo, que era la incapacidad como la regla, y en este va a ser la capacidad como regla. Ahí se va, digamos, a inhabilitar. En el anterior me faltó decir que antes de la modificación, las personas incapaces se declaraban mediante un proceso judicial y quedaban sujetos a curatela y eran considerados incapaces absolutos. De hecho, en una situación análoga a los menores de edad en cuanto a la administración de sus bienes y de su persona. Bueno, con esta reforma que mencioné recién, que incorpora esta modificación, que con un criterio mixto, luego aparece la Ley de Internaciones Psiquiátricas, un decreto ley en 1983, que viene a dar un marco normativo mínimo de reconocimiento de derechos, digamos, para las personas
internadas o que requieran urgente internación. Lo principal de esta es que venía a establecer un mecanismo de control que se hacía de manera externa en la justicia, donde las internaciones no voluntarias debían ser informadas con un dictamen médico al defensor de menores e incapaces, y las internaciones voluntarias, pero que tengan una sospecha, digamos, de incapacidad también. La tutela judicial se efectivizaba con el impulso procesal de oficio de las actuaciones. Bueno, esta ley, digamos, viene como a dar, como decía antes, un marco de reconocimiento mínimo, digamos, que establecía el derecho a la internación, el derecho a la comunicación de la persona con sus representantes o su familia, y el derecho a una opción que restrinja, la opción que menos restrinja su libertad. Y venía, digamos, a llenar como un vacío legal que había, pero no era suficiente porque hablaba siempre, digamos, de las personas internadas o de las personas que requerían urgente internación, pero no de los demás supuestos. Por lo que, atento al contexto, digamos, también a nivel internacional y demás, se veo como obligada al tema de la incorporación de lo que venía ya en el mundo en cuanto a esto, a esta perspectiva de derechos humanos, y también pone en crisis un poco como la actuación judicial digamos, hasta ese momento. Bueno, viene la Convención de los Derechos sobre las Personas con Discapacidad, que se incorpora con jerarquía constitucional, que viene, digamos, a establecer la nueva perspectiva, que es la perspectiva social de la discapacidad, que ya va a hablar, digamos, que la persona con discapacidad ya no importa, digamos, el tema del diagnóstico, sino que no va a estar sobre la persona, sino sobre el medio, y las diferentes barreras con las que interactúa, que impiden el desarrollo, digamos, del ejercicio de los derechos de igual condición con las demás personas. Además, la Convención establece principios como el principio de igualdad y no discriminación, va a definir la discriminación como cualquier obstaculización, restricción o limitación con motivo de discapacidad que obstaculicen o impidan el ejercicio normal de los derechos y libertades fundamentales de la persona con discapacidad. También establece la accesibilidad universal y fundamentalmente también habla de la autonomía, promueve la autonomía personal y la toma de decisiones con apoyos. Entonces, ahora tenemos, se centra, digamos, el tema de, antes la pregunta era si la persona podía o no podía ejercer su capacidad jurídica, para volcarse a otra pregunta totalmente diferente, que es qué necesita la persona para ejercerla. Entonces, luego de la convención, todo esto consecuentemente también se cae en nuestro código, digamos, de civil y comercial, y que establece, digamos, todo el sistema de restricciones a la capacidad, que ya de entrada dice que son excepcionales, y que la capacidad se presume. Después establece lo que son las medidas de apoyo, que van a ser las medidas, pueden ser medidas judiciales o extrajudiciales, que el juez, digamos, a través de las sentencias de restricción, que son estas sentencias guante, digamos, que son específicas de acuerdo a cada persona, porque eso también, en relación a la convención, el objetivo, volviendo un poco, es evitar el etiquetamiento de las personas y
ver la perspectiva de cada una de acuerdo a sus vivencias, digamos, en particular de cada individuo, ¿no? Y respetando la dignidad inherente. Entonces, ahora las restricciones a la capacidad van a ser, digamos, limitadas en diferentes actos, con todas las garantías, después de establecer todas las garantías, y en cuanto a los apoyos, establecer bien las funciones, los alcances, y también el tema, digamos, insistir en esto de las garantías por el tema de salvaguardar los intereses, en cuanto a un conflicto de intereses o una influencia indebida. Además, el tema de, bueno, la función en sí es facilitar, de los apoyos es facilitar la comunicación y asistir, digamos, a la persona a que ejerza su capacidad. Bueno, cerrando un poco esto porque se me va el tiempo, me gustaría hacer un paralelismo también con el tema de la perspectiva de niñez, que, a ver, los dos son grupos vulnerables y que han sido, digamos, con la perspectiva de derechos humanos, ha cambiado radicalmente el tratamiento de estos grupos sociales. En cuanto a la perspectiva del niño, también en cuanto a antes eran tratados como objetos de derecho, y tenían un interés más tutelar en cuanto a las leyes anteriores y los códigos y demás. Con la convención cambian a ser sujetos de derecho y una protección integral que debe ser entendida, tienen derechos universales que deben ser entendidos de manera integral. Aparecen los principios del interés superior del niño como guía, digamos, el derecho a ser oído y que su participación, digamos, que tengan participación en los procesos que los conciernen, de acuerdo a su edad y grado de madurez. O sea, que aparece también la autonomía progresiva. Y, amén de estas cuestiones, digamos, en consonancia de que deben ser las decisiones que se tomen en cuanto a los niños, niñas adolescentes, tengan que ver con el interés superior, el respeto a las familias y que se conserve, digamos, la unidad familiar y demás. Me gustaría mencionar, en estos minutos que quedan, un caso de acá en la provincia de Neuquén, bastante nuevo, donde se había pedido la privación de la responsabilidad parental de los ambos progenitores sobre un niño de 10 años. La jueza analiza los supuestos, digamos, del artículo del 700 en cuanto al progenitor. Primero, que se configuraban, digamos, de acuerdo a los antecedentes, los informes del equipo interdisciplinario y el antecedentes judiciales, ya que había, digamos, denuncias y demás. Entonces, en cuanto al progenitor, hace lugar a la privación de la responsabilidad parental, pero se detiene y realiza un análisis sobre la progenitora, que era una persona con discapacidad intelectual. A todo esto, me olvidé en detalle, habían pedido la privación de la responsabilidad parental y la guarda a una vecina, una señora vecina. Entonces, en cuanto a la progenitora, hace todo un análisis, digamos, hacen la escucha del niño, que también es fundamental en este proceso, porque el niño expresa que, o sea, la situación con la madre era totalmente diferente. La revestía afectivamente, la visitaba todos los días y le estaba, si bien estaba al cuidado también de la vecina, era a ver, la jueza dice que era una familia, digamos, una comunidad, digamos, familiar, porque entre ellas eran muy allegadas. Y no es que, digamos, había un estado de protección o abandono por parte del progenitor, al contrario, ella, digamos, aún con sus limitaciones, ejercía la responsabilidad parental. Y bueno, cita el Comité de Derechos Económicos y Sociales y hace hincapié en el artículo 23, que habla de esto del derecho de las personas con discapacidad a que se haga, digamos, lo posible para que conserven también sus familias si así lo desean, y digamos, se respete ese derecho. Habla también del derecho que tienen sobre todo las mujeres también con discapacidad a acceder
a la protección, digamos, de la maternidad y el embarazo, en igualdad de condiciones, sin discriminación. Y ya termino. Finalmente, después de hacer todo un análisis, lo que dice es que quizás no, o sea, a ver, no va a ejercer quizás el rol de la manera que se lo deseaba, quizás desde la Defensoría y demás, pero que lo estaba ejerciendo y que no se le valoró en todo caso lo que hizo para poder ejercerlo de la mejor manera. Entonces lo que hace es rechazar la privación de la responsabilidad parental y constituye a esta vecina con la que tenía un fuerte vínculo como apoyo, como medida de apoyo, eh, con facultades de representación en cuanto a cuestiones del niño de salud y educación, que era lo que ella no podía ejercer, eh, y en cuanto a las decisiones más trascendentales, como decir, no sé, mudanzas y demás, ahí tendrá que asistir en cuanto para la formación, digamos, de la decisión o el consentimiento. Eso sería. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No, de nada. Toma agua, tranquila. Sí. Ahora te vamos a hacer unas preguntas y vamos a charlar un rato, 15 minutos, ya para terminar. Yo tengo una pregunta. ¿Qué es sujeto de derecho para vos? Sujeto de derecho. Eh, bueno, yo entiendo que, o sea, el sujeto abarca todo, digamos, que se analice, por ejemplo, en los niños, que antes se trataba de objeto, ahora sujeto, y que deben ser entendidos, digamos, de todo, teniendo en cuenta todo. O sea, sujeto en contexto, digamos, en su historia, en su actualidad, en, en, en toda la subjetividad, digamos, de la palabra. El Código Civil nos da una definición de persona, por ejemplo. Sí. ¿Qué es persona? Ay, no lo recuerdo. Eh, Vacío. Es un ente susceptible de adquirir derechos y obligaciones. Está. Entonces, o sea, sí, exacto. Por lo tanto, todos los seres humanos son sujetos de derecho. Sí. Ahora y antes, o sea, con el Código Versalles que también eran sujetos de derecho. Sí. Entiendo que sí es una consigna de las organizaciones, pero no hace la precisión jurídica. O sea, es una consigna que antes las personas con discapacidad no eran sujetos de derecho, o los niños no eran sujetos de derecho, sí eran sujetos de derecho. Lo que pasa es que, obviamente, con la convención adquieren más derechos, pero no es que no eran sujetos de derecho. Claro. Tengo otra pregunta. ¿Cómo aplicarías? No, un poquito más complejo. ¿Cómo vincularías la ley de salud mental con los niños? Y con los dispositivos, digamos, que promueve, en el caso, por ejemplo, el tema puede ser un niño con una persona que sea con discapacidad. Claro, lo que pasa es que la ley de salud mental, ¿a quién se aplica? A las personas con padecimientos mentales. Padecimientos mentales. Sí. ¿Y la mayoría de los padecimientos mentales cuándo aparecen? Por ejemplo, aparecen, sí, por lo general aparecen a partir de la adolescencia. De la adolescencia en adelante, claro. Sí. Puede haber algún niño con discapacidad mental, pero es más difícil. Es más difícil. Y si hubiera un niño con discapacidad mental, a su vez, ¿qué pasa? Dice que se aplica de la misma manera. Claro, que está bajo la responsabilidad parental. Exacto, sí. O sea que la ley de salud mental está más pensada en adultos. Por eso yo, más que discapacidad mental, pensaría en discapacidad intelectual con los niños. Y ahí te pregunto, ¿qué harías vos, como eventualmente el día de mañana como fiscal, si se presenta como defensora de derechos del niño, se presenta un niño con discapacidad intelectual que reclama entrar en un colegio y el colegio no le deja entrar? Porque tiene una discapacidad intelectual. Claro, es que, bueno, en realidad la educación es integrada, o sea, es integrada, o sea, lo que podemos, o sea, primero habría que hacer alguna acción en cuanto al ministerio, o sea, un amparo o lo que sea, porque
en realidad se le tendría que dar un apoyo, digamos, en la educación, quizá una persona que esté, que sucede, porque quizás están en la clase, pero están con una persona que las asiste, y se entiende que los contenidos hoy en día de la educación son o sea, si bien pueden ser mismos para todos, pero pueden ser de la manera que se adecue, es una educación por integración, digamos. Bueno, muchas gracias. Nada. Muy bien. Bueno, vamos a hacer una serie de preguntas similares a las que ya hemos hecho a otros concursantes. Situaciones de jóvenes en conflicto con la ley penal. ¿Qué abordaje tenés vos que debe proveer Defensoría de los Derechos del Niño ante esas situaciones y a estos jóvenes en conflicto con la ley penal? Y yo creo que como Defensoría nosotros debemos proveer el tema de, bueno, primero concientización digamos, de las conductas, apoyo y quizás esto de incluirlos en los programas que haya disponibles por el tema de sus conductas. Quizás, bueno, más trabajo extrajudicial, obviamente. Bien. Y suponete que se presenta una situación en la cual cambiamos el rol un poco, una denuncia de abuso sexual con una niña víctima. ¿Qué abordaje tiene la Defensoría de los Derechos del Niño en esa situación? Bueno, Una niña adolescente, claro. una persona menor de edad. Bien, en ese caso nosotros nos constituimos como querellante institucional de los casos de abuso de delitos de la integridad sexual. Que también está bueno la diferencia también que tenemos quizás con el Ministerio Fiscal, que ellos también, si bien promueven la acción, nosotros tenemos la facultad de a la niña contenerla desde otro lado, quizás con las interdisciplinas, tratar de que no se, esto de la revictimización, del tema de las cámaras GESEL que no se quieran hacer reiteradas veces, y demás. ¿Solo eso? ¿Solo como querellante? Porque esa es la única intervención que tiene la Defensoría de los Derechos del Niño. También podemos ver el tema digamos, de la asistencia, o sea, la querella, digamos, es en el proceso, pero yo me refiero a que brindarle apoyo a la niña, digamos, en lo que ella necesite. Quizás con algún, o sea, no sé, por ejemplo, en el ámbito de su vivienda, el tema de la exclusión del agresor, que es fundamental, como el caso que y demás. Esa es facultad también nuestra, digamos, con la 2302 del artículo 34. Eso sería. ¿Cómo te pararías en el rol de la defensora si la denuncia que llega a la defensoría involucra como víctima a un adolescente y como victimario a un adolescente? O sea, como presunto autor de este hecho a un adolescente, en un caso de abuso sexual. Si has pedido abordaje, ¿cómo lo resolverías? Yo creo que, o sea, vos decís, viene, la víctima Es la misma denuncia, el hecho involucra por un lado a la víctima, menor de edad, y al victimario, el presunto autor de este hecho, también es un adolescente de 16 años. Vale, claro, y que quizás ahí técnicamente capaz que darle intervención al SOC y que le den un patrocinio, digamos, o sea, un asesoramiento al adolescente para que, o sea, para, digamos, abordar a los dos de alguna manera. Pero te excusarías respecto a alguno. Y sí. Perfecto. Bien. Claro, sí. Bien. ¿Puedes diferenciar en concepto y en cuanto a lo que es el proceso, lo que son las medidas autosatisfactivas y la acción de amparo?
Las medidas satisfactivas son medidas urgentes, digamos, las podemos pedir nosotros de la Defensoría, están en el artículo 33, creo que son, o 32, no me acuerdo. No importa el número. Sí, no importa. ¿De qué ley, perdón? De la 2302, y bueno, si no, el 202, porque es medidas cautelares. Y amparo, bueno, o sea, las medidas cautelares, las medidas autosatisfactivas quizás son más de requerimientos urgentes. Yo lo veo más como más práctico que el amparo, que es en cuanto a un derecho, eh, pero no sabría bien decirlo ahí. ¿El proceso? ¿Cómo es el proceso para una para la otra? ¿Puede ser una diferencia? El proceso. Y en la medida uno presta, bueno, por lo que hemos visto, presta una caución, la verisimilitud en el derecho o en el peligro en la demora, en el amparo. ¿Qué trámite hace el juez previo a resolver? En una y en la otra. Claro. En la medida satisfactiva resuelve. ¿Y en el amparo? Y en el amparo la traslado. Ahí está la pues, yo te la. Sí, sí, sí. Bien. Bueno, y algo que ya dijiste, pero ¿cómo están regulados? Vos mencionaste que está contemplada en el 2302 la medida satisfactiva. ¿El amparo dónde está? ¿Tiene regulación en nuestra provincia? Sí, está la ley, pero no me la pongo ahora, en este momento. ¿Qué regular? ¿Está regulado el proceso ahí? Vos hablaste de un traslado. ¿Qué prevé la ley? No lo recuerdo. Pero Sí, está previa, está de datos, o sea, lo hemos hecho, pero no. bien, ¿y está regulado el proceso? La 2302, vos referiste que está contemplada la figura de la medida. ¿Está regulado el proceso? Dentro de las funciones de la Defensoría. No, pero el proceso, el trámite que es procesal que va a tener esta vía. En la 2302, Sí. sí está el amparo. No, la medida autosatisfactiva. Sí, eso sí está en la 2302. Las medidas autosatisfactivas. No recuerdo el artículo. Bien. Hablemos un poco de la diferencia del rol como Ministerio Público que tiene la Defensoría, hablando más o menos en términos del artículo 103, ¿no? El Código Civil Comercial. Bien. Bueno, en los términos del 103 tenés dos tipos de actuaciones, la principal y la complementaria. En la principal va a ser cuando no hubiera representantes legales, que va a ser, digamos, principal, y en la complementaria es cuando hay representantes legales. Entonces lo que hace, por ejemplo, en la práctica es las vistas de expedientes donde hay representantes, entonces se hace un dictamen más genérico, eh, porque ya hay representantes, digamos, de la persona. Eso sería. ¿Cuándo tiene lugar esta medida o esta intervención principal? La representación principal. Sí, cuando no haya otra representación, digamos. ¿O en qué otros casos? O en otros, está el otro caso que ahora no se me viene, que es el que hacemos. Cuando hay procedimientos que los requiere, digamos, del Ministerio Público como actuación principal. Sí, uno puede asumir ese rol y iniciar hasta los procesos, pero ¿qué dice el 103 cuando, qué casuística, en qué situaciones se podría plantear la necesidad de asumir esa representación principal?
educación Sí, o del cuidado personal, sí. donde hay mucha más discusión. Conflictos de intereses. A ver, ¿cómo sería eso? Em, 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 Se me viene el tema de, puede haber dos posiciones, Ujú. el tema de ¿vos lo decís por los menores, o sea, en representación a los menores? Por ejemplo, en este caso. Sí, estamos hablando del Ministerio Público en relación a personas menores de edad, claro. Sí. Claro, porque en caso de, digamos, de conflictos de intereses se le puede asignar, digamos, lo que sería la representación al niño, o sea, al abogado del niño. También es una... ¿Te parece que, O sea, no lo hacemos, pero te parece que vos como defensora, suponte en una situación que advertís que hay conflictos, una contradicción de conflictos en cuanto a los intereses del niño en el que proponen los progenitores, asumís la representación directa. Solicitás algo que sí, no se condice con lo que están planteando los padres. exacto. ¿Te parece que en ese caso, frente a ese caso, estás cumpliendo el rol del abogado del niño? ¿O el abogado del niño está pensado para otra situación? ¿Cuál es la diferencia? En ese caso, en ese caso yo creo que en caso de conflictos de intereses, bueno, uno como, por ejemplo, desde la Defensoría podemos pedir o la escucha del menor en ese caso o la representación directa también. El abogado del niño, no, ¿Cuál es la función del abogado del niño conceptualmente? claro, representar los intereses, o sea, a ver, el abogado del niño representa los intereses, digamos, del niño. Eh, Al igual, o sea, nosotros también, como, o sea, la Defensoría también lo hace. Eh, en la práctica, quizás el abogado del niño puede iniciar el procedimiento, nosotros también. Sí, Sí. pero hay una diferencia ahí. ¿Bajo qué premisa toma esa representación directa? Sería el niño, el Ministerio Público. En la protección. ¿Y bajo qué premisa la hace un abogado del niño? No hay nada. Sí, con intereses. Ahí no tenemos, sabemos porque el abogado del niño capaz quien lo paga y bueno, y demás cuestiones eh, que suceden en la práctica, digamos, de lo que uno escucha. Eh, sí, Pero ¿cuál es el objeto? O sea, no el objeto, sino cuál es la misión que se va a asumir o el rol que va a asumir la Defensoría del Niño. Representación directa o principal de ese niño, qué interés quiere resguardar, se diferencia lo que quiere resguardar el abogado del niño, ese sería el punto. ¿Puede haber una diferencia? Puede que no la haya. puede que no la ¿Puede haber haya, una sí. diferencia? No sé. Y a ver, nos queda una. Ah, sí. Posicionémonos en tratar de evaluar cómo el Código Civil y Comercial intenta, con distintas normativas, resguardar el derecho a la identidad de niños y niñas adolescentes. No sé si origen, realidad biológica, Ajá. realidad migratoria. Tenemos sabido que tenemos la afiliación biológica, la afiliación por técnicas de reproducción humana asistida y la afiliación por adopción. ¿Cómo lo hace para cada tipo de afiliación que prevé el código para el resguardo del derecho a la identidad de niños? Tanto en la técnica de reproducción humana asistida y en la adopción, el niño tiene el derecho a, a- a recurrir al legajo o la información, digamos, que tenga de sus orígenes. Perdón. Sí, ¿Me ¿a eso dijiste? te refieres? Me dijiste en cuanto a...
En cuanto a la adopción, Sí. Desafío por la adopción, bien. Sí. ¿Qué derechos o qué contempla el código para resguardar ese derecho a la identidad? bueno, contempla esto de que, bueno, supongamos que ya es adolescente, puede recurrir a los organismos y que estos deben brindarle la información, digamos, y facilitarle para saber, digamos, los orígenes o los datos que quiera saber. Bien. ¿Y impone adoptarte que impone alguna carga o obligación? La de informar. El deber de informar El deber de informar al niño sus orígenes. Así. Sí, obvio, también tampoco van a ser así. Bien. Y respecto a la afiliación biológica, Tienen ellos pueden, en cuanto a bueno, pueden promover la acción también, si quisieran, si tuvieran la representación, grado, madurez, bueno, y demás, de edad, pueden promover la acción de reclamación de la afiliación. Eso lo puede hacer por la Defensoría también. ¿qué pasa en casos ¿se prescribe esa acción de filiación? Biológica. Antes sí, ahora ya no. Había no. Bien. No. ¿Qué pasa cuando nace un niño que solo tiene la filiación materna? Sí. Afiliación biológica. ¿No? Relación biológica. Bueno, ¿te puedo decir en cuanto a la Defensoría? ¿Qué dice el código cuando se dan esos casos? Código Civil y Comercial que dice cuando se suscita, se dispone en la inscripción de un niño que solo tiene la afiliación materna. Mira, era algo que del registro debían informar sobre estas cuestiones, ¿no? Llevar Sí. algo de eso era, sí. ¿Interviene la Defensoría del Niño en ese trámite también? Y sí, sí, pueden intervenir y pueden promover como decía antes, puedo promover o sea, o asistir a la averiguación o instar a la progenitora, quizás también para ejercer la acción de reclamación de la afiliación. Bien. Bien. Y la afiliación por técnica de reproducción humana asistida, ¿qué prevés? Supongamos que en la situación de un niño de 10 años, o adolescente, digamos, que quiere saber si bien la madre le explicó que nació a través de unas técnicas y lo que era, quiere saber quién aportó el material genético para que nazca. Claro, el tema es las técnicas de reproducción humana asistida, que es diferente en cuanto a que está el consentimiento, digamos, informado. Entonces, habrá que ver en relación en ese momento, supongo que la información, digamos, que se puede brindar. Supongo que también tiene derecho al acceso a la información. Pero es de libre acceso, como por ejemplo debiera ser Debería ser la adopción, la no. adopción. Él tiene libre acceso No, a este donante no, porque es anónimo. anónimo. Y ya se sabe ¿Y el existe principio. alguna posibilidad de acceder a esa información? Código algo dice. Sí. No, no lo recuerdo. Listo. ¿Vamos? Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.